Buenas tardes, en este video voy a hacer la respuesta a las preguntas orientadas en cuanto al caso 1 y caso número 7 en CCTV y en los casos hipotéticos. La primera pregunta es: ¿cuál es la situación o problemática identificada en el caso? El primer caso es la problemática sobre el sistema de cámaras en un aula de formación, en cuanto a la inconformidad de un instructor en cuanto dice que se vulnera su privacidad o el hecho de que esté impartiendo clases o está haciendo su labor pedagógica en la institución educativa. Entonces, en este punto se puede decir de que no se está vulnerando la privacidad del instructor de los alumnos, sabiendo que es un hecho de seguridad en cuanto a los equipos técnicos y en cuanto a protección de bienes y en cuanto a prevención de hurto o algún problema en cuanto en cuanto a los bienes del aula educativa. El segundo caso es sobre el sistema de vigilancia dentro de unos baños en un centro comercial. Esto es totalmente ilegal. Entonces, en este caso, la problemática sería de que los usuarios dentro del centro comercial tienen conformidad porque esas cámaras están vulnerando su intimidad en un lugar privado. La pregunta número 2 es: ¿qué normas o documentos estudiados considera que aplican en esta situación? Justifique su respuesta. Continuando con eso sería: ¿qué normas o documentos estudiados considera que aplican en esta situación? Primero que todo, la ley 1581 del 2012 dice que aplica la imagen de las personas es un dato personal. La ley faculta que la recolección de datos para la protección de bienes siempre que se garanticen los derechos de los titulares. Ahora también el decreto 1377 del 2013 que aplica a reglamentar los principios y finalidad proporcional exigiendo un tratamiento legítimo de la información. Y por último sería la guía de tratamiento de datos personales en sistemas de biovigilancia de la SIC. Eso establece que los lineamientos de CCTV en instalaciones institucionales exigiendo el cumplimiento del deber de información mediante avisos de privacidad. En pocas palabras dice de que sí o sí se tiene que poner algún reglamento, se tiene que poner algunos avisos en ciertas partes, en cuanto sea el centro comercial, en cuanto sea de las zonas en donde se sabe que tienen que ponerse cámaras de seguridad de CCTV, ya sean zonas donde haya mucho transeúnte, ya sean afuera de los baños o ya sean en las aulas de formación académica. Siempre tienen que poner los letreros para aviso de esas mismas cámaras de seguridad de CCTV. La pregunta número 2 dice: ¿qué derechos de los titulares de los datos personales podrían verse comprometidos? El primer derecho que se puede ver comprometido es el derecho a la privacidad o al derecho a la intimidad. En este caso, como en el caso del instructor anteriormente dicho, dice que su privacidad puede estar en riesgo por algún momento en cuanto esté dando su labor, en cuanto a estar dando las clases o en cuanto puede estar imponiendo su clase en cuanto a los estudiantes y así. Y el otro caso es el habeas data, o en pocas palabras, el que no es informado, los estudiantes, los aprendices o también los instructores o los que estén pasando por las zonas en donde se estén las cámaras, no son informados a dónde están quedando esos datos biométricos en cuanto a su cara, en cuanto a sus datos, quién está viendo eso, quién es el que le pertenece esos datos, quién es el que está viendo eso, quién tiene acceso y más importante aún, por qué los tiene. La pregunta número 4 dice: ¿qué errores técnicos, administrativos o legales identifican el caso? La primera es la falta de socialización en cuanto a las cámaras de biovigilancia, no informarle a los aprendices o no informarle a los instructores de que están siendo grabados en algún momento, ya que puede generar incomodidad, como en el caso del instructor o como en el caso de los usuarios del centro comercial en los baños. El otro error muy común es el mal posicionamiento de las cámaras. Me explico. En pocas palabras dice que si las cámaras están apuntando directamente hacia la cara o hacia un objeto personal de alguna persona, de instructor o aspirante, eso ya puede ser vulnerando un derecho o ya está rozando casi un delito. Cuando realmente lo que se tiene que hacer en las cámaras de CCTV es apuntar directamente a los bienes, a los computadores y a los componentes electrónicos o bienes en sí de la institución educativa o de la empresa en general que están bajo riesgo o que pueden estar a punto de ser hurtados o cualquier cosa. La quinta pregunta dice: ¿qué acciones recomendaría implementar para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente? El primero sería redactar primero que todo una política de
privacidad, o sea, de que todo el mundo sepa de que está siendo grabado en algún momento, pero no solamente por su privacidad en sí, sino también por los bienes que están alrededor o los bienes del que ellos mismos están usando. Lo segundo sería los avisos de privacidad, obviamente, en cuanto a las cámaras, en alguna zona en donde se pueda estar perjudicando la privacidad de alguna persona, algunos avisos para que sean conscientes de que pueden estar escaneados o puedan estar en algún momento bajo alguna cámara de seguridad o que sus datos biométricos puedan estar en acceso a alguien más. Y por último, ajustar obviamente la dirección correctiva de la cámara de seguridad, que no está apuntando a una persona, que no está apuntando a algo personal de la persona, que no está apuntando a alguna cosa en cuanto que sea sensible o que sea personal de la persona, sino que está apuntando a lo que necesita, lo que necesitamos ver realmente en los CCTV, que son los bienes del aula de formación o en este caso los objetos personales en un baño, que es totalmente ilegal. Y por último dice, si usted fuera el tecnólogo responsable de diseñar o administrar el sistema CCTV, ¿cómo actuaría frente a esta situación y qué recomendaciones daría a la organización? Lo primero sería rediseñar el plano de cobertura visual junto a la administración para que se pueda reorientar los domos o las cámaras hacia las zonas de almacenamiento de inventario de mayor riesgo de hurto. Me explico, ya puede ser en un data center o en algunos ambientes de formación en donde se tenga almacenamiento o cosas de mucho valor y que estén bajo riesgo de un hurto o que puedan ser robadas en un futuro, ya sea por algún estudiante o por alguna persona que no entra con las mismas intenciones que un aspirante a tecnólogo. Y lo otro sería poner un protocolo donde se aclare por escrito las instructores que les han las instructores que las grabaciones solo se realizan en eventos de pérdida o de daños materiales. O sea, de que esas grabaciones solamente se revisarán en algún momento que necesiten por obligación, ya sea porque falta algún elemento del data center, ya sea porque falta algún elemento electrónico, o ya sea porque necesitan memorizar algún evento o alguna cosa importante dentro de ese mismo fracción de las cámaras. Mi nombre es Kylian Julio Jaramillo, de la ficha 3407192. Muchas gracias.